de vuelta en una nueva edición de la columna de la historia del quinto escalón. Avanzando. Hola a toda la gente de TikTok. Les mandamos un besito. Vayan a seguirnos a TikTok, los que no nos siguen, y a los que nos están viendo en YouTube también, suscríbanse. Mira qué lindos soniditos que tenemos, espectacular. Bien, si recordamos, hacemos un poquito de memoria donde estábamos hablando de que iba a arrancar el torneo de 2017 y la fecha se suspendía. ¿Se acuerdan que la última vez vimos escuchamos estos audios del programa donde charlábamos justamente con Mufasa, en el programa de que se tenía que suspender, que teníamos que ver, había salido este video de comunicación. Arrancaba el programa, pensaban que iba a ser un super push y ahí se tiene que el primer fin de semana posterior a que arranque el programa en Vorterix, se suspende la fecha a causa de justamente de un volumen de gente que se estaba tornando complicada y aparte de lo que había pasado con el Indio en Olavarría. Entonces, las expectativas eran resolverlo rápido. Que habíamos hablado que empezaban el programa y que ustedes, entre comillas, era como que iban a robar con mucho de lo que pasara en las batallas. Totalmente. Y de repente no había tales batallas. Sobre todo porque nosotros también estábamos tratando de entender qué íbamos a hacer en el programa. Claro. Nos encantaba tener el programa, hacer radio, era un universo increíble, pero un poco decíamos, bueno, el quinto escalón amerita 8 horas de programas al aire de lunes a jueves. Bueno, no sé. Entonces empezamos también a encontrar todo lo que después terminó siendo DM y todo lo demás. Nosotros pensábamos que lo íbamos a resolver muy rápido. De hecho, ese mismo programa después decimos, no se preocupen, la idea es que esté resuelto para el otro fin de semana y ya arrancar el torneo con normalidad. No fue así. Fueron 70 días sin fecha de quinto escalón. Así que era un arranque 2017 que en cuanto al evento era muy accidentado, pero en cuanto a redes, difusión y explosión de viralidad era increíble. O sea, más de 2 meses y que el parate anterior de Ya las habíamos vacaciones, venido ¿cuánto también. había sido? Y había sido del 18 de diciembre al 19 de febrero, 2 meses. Y esto De era un nuevo. poquito más de 2 meses. Terrible. Fueron casi 4 meses y medio en los cuales solo hubo 2 fechas de quinto escalón en el momento de mayor auge y... Yo no sé si no habrá incluso ayudado un poco a A las reproducciones de YouTube o al sí, hype. y alimentar un poco el mito, porque de golpe se hizo muy famoso el quinto en un momento en el que justo empezó a hacerse muy espaciadamente accidental, por una cuestión accidental, no era Claro. algo buscado. 70 días sin fecha del quinto desde marzo hasta mayo, que es cuando vamos a hablar de que se regresa. Y la radio en estos 70 días fue nuestro bastión. Digo, buena parte de la escena del quinto empezó a circular por ahí. El primer programa habíamos visto un poquito de que habían venido Dani y Woz, después empezó a venir todos, desde Sony, Deto, gente de la escena también, o no sé, Urban, no me acuerdo los órdenes, pero Urbance, el Chino CNO, Plusito, y así Estuve empezó a en venir. la Vos radio del estuviste quinto. una de las primeras semanas también. Avalado, el y le mes. mando un shoutout y se lo voy a mandar siempre a Juan Medina, Qué grande. que hizo ahí el nexo. Bueno. ¿Quién Un hubiera saludo para dicho? Juan Medina, que ¿Quién también hubiera estuvo. dicho? Juan Medina estuvo en el segundo programa del Quinto Escalón porque fue Sí, parte pieza clave. de la mística, Figura. exactamente. Y bueno, la pregunta era un poco. Lo que pasaba era por qué. Con esto nos habíamos quedado la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Por qué justamente Alejo no había formado parte, no formó parte de la radio? En un principio había un poco un discurso también de él de sentir que era un lugar también. Más de Mufasa, porque él recordemos también que tenía 18 años y era alguien que también venía de una generación que había escuchado, de él decía, nunca escuché ni curtí mucho la radio, entonces tampoco lo sentía tan propio. Y por otro lado había como una idea de Mufasa de armar un equipo de gente o que estar acompañado por gente con determinado... Le teníamos mucho respeto también a la radio en el sentido de las maneras de hablar y eso, y es como que creo que hubo como un cuidado desde ese lado de decir, bueno, gente que tenga otro tipo de... No sé. Había, como hablamos de las muertes del hip hop, podríamos Sí. hablar de las muertes de la radio. Y era un momento pre-muerte de la radio. Sí. Ahora no parece tan muerta la radio, me parece porque un poco gracias al streaming el formato revivió. Pero era un momento Sí. muy de duda. Es verdad que Vorterix siempre se comportó como un streaming, pero no tenía ni ese nombre, digamos. Era radio No, con cámara totalmente. o tele, era como un intermedio. Sí. Entonces eso también como que generaba distancia y respeto. Porque era eso, mucha gente que no consumía la radio de ninguna forma, entonces no le importaba. Y también mucha gente que decía, ¿qué voy a hacer yo delante de un micrófono? Había, es cierto, otro respeto para estar delante de un micrófono. No Sí. se decían tantas boludeces así Sí, como ni así. había tanta oferta como para decir, bueno, cualquiera. Claro, Sí, no había sí. radios jóvenes. O sea, No. Radio Joven era la FM Hit porque pasaba tipo música de jóvenes. Sí, y mismo en Mortel cuando nosotros arrancamos,
la mayoría de los programas la conducía gente de más de 40 años, Total. 50, inclusive en algunos casos, gente más grande que venía de otro Claro, palo. estaba Nosotros Seba de éramos- Caro, estaba Pergolini, Sí. estaba Estaba Rama. Dani Jiménez. Dani Rama, Jiménez. me acordé el Rama otro era día, el joven. Rama, era Ah. espectacular, claro, y tenía 40, no sé. Claro. Bueno, entonces había una cuestión de, bueno, cómo comunicar. Entonces de repente el slang de los pibes más jóvenes, de un Alejo, de los pibes, por ahí era como, bueno, ¿va o no va? Yo ahora visto en retrospectivo hubiese estado buenísimo seguramente y no hubiese hecho ruido, pero bueno, en ese momento había muchas dudas de cómo armarlo y ocurrió eso. La idea era que Alejo tenga también quizás una sección, tenga una sección de trap. A él ya le gustaba mucho el trap, entonces yo lo empecé a intentar ayudar a armar una sección que finalmente nunca ocurrió. Él también estaba muy incómodo con la situación y finalmente no se termina dando. Compleja situación dentro de un grupo. Bueno, claro, era un año que ya era de mucha Tenso. revolución también, donde los dos eran muy, muy protagonistas y muy importantes en la figura del Quinto, entonces también los dos entendían lo valiosos que eran para la disciplina y fueron muy responsables de todo lo que ocurrió. Entonces, bueno, empezaba a haber un tira-afloje también entre Mufasa, que quería tomar esto como un proyecto más serio y seguir haciendo crecer el proyecto en esa línea, haciendo reuniones semanales, tomándolo más como un emprendimiento. Por ahí le tenemos un poco de miedo a la palabra empresa, pero había una cuestión de formalizar un poco algunos accionarios para que todo funcione, que me parecía razonable, y un Alejo que de repente decía, no sé si me vibra por acá, si todo lo que está ocurriendo, por un lado mucho orgullo de todo lo que estaba ocurriendo porque era enorme, pero por otro lado también una cuestión de, yo quizá quiero hacer música, quiero tener otro vínculo con la gente, con los espectadores. Entonces empezaban a haber ahí algunos ruidos que después vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de lo que ocurrió unos meses después. De la mano de la municipalidad y trabajando con una productora externa, se terciarizó la producción del evento. El Quinto Escalón finalmente, en mayo, a principios de mayo, anunciaba. Estamos ahí, la prueba, vamos a empezar con el tiroteo. Perfecto. Esperá, La yo no última sabía gestos. cuál es Sí. ¿se puede mencionar la productora? ¿Sabes que no me la acuerdo? No me acuerdo el nombre. Era un ¿Y nombre la propio. municipalidad es una sola palabra. gobierno de la ciudad o Comuna 6? Creo que lo habíamos Yo creo que era charlado. gobierno de la ciudad. Yo creo que era el Ok. gobierno. Y ellos tercerizaron con una productora con la que, imagino yo, ahora en retrospectiva, y Ah, ok, entendiendo mejor el- cómo funciona la producción de evento, imagino que una productora con la que debían haber hecho ya cosas. como Claro, que o te sea, diga, pero la productora entra por el lado de gobierno de la ciudad, Sí. no de ustedes. No, nosotros no la Ok, elegimos. ok. Sí hubo reuniones previas, reuniones que ahora no recuerdo, pero Me recuerdo que... interpela la producción de eventos. Bueno, y ahora por Buena eso nota. vamos a ver un poco porque es muy interesante, sobre todo esa primera jornada, esa primera fecha en el escenario fue muy loca a nivel producción porque fue la más ambiciosa y la más loca, me parece. Más allá que después empezaron a pasar otras cosas muy interesantes. Pero bueno, de la mano de la municipalidad se anunciaba el regreso. Y bueno, podemos ir al video porque era realmente para nosotros estábamos un poco de fiesta con lo que era el regreso. Entonces, ¿qué digo? Oh, baby, mama. Oh baby, oh baby mama, vuelve el Quinto Escalón. Este domingo vuelve el fucking Quinto Escalón, gracias Dios. Como muchos saben, en las últimas fechas del Quinto en la Plaza recibimos una cantidad abrumadora de gente. Esto trae todo tipo de situaciones para el Quinto, para la Plaza y para la gente que apoya el evento. El anfiteatro ya nos dimos cuenta que no aguanta. Y para nosotros, que hacemos el Quinto de corazón, es complicado garantizarle a la gente que viene al Quinto que la va a pasar bien, que la visita va a ser placentera o incluso que van a estar seguros. También nosotros. Por eso congelamos el evento hace unos meses buscando una solución de infraestructura para que el Quinto se pueda quedar en la plaza, pero además Dios mío, la albergar alarma. a 3.000 Y más personas, después. que es un La montón. concha de Por tu ejemplo, madre. vallas, baños químicos, algún tipo de contención e incluso amplificación del sonido para que la gente pueda escuchar toda. Después de mucho cranear, de muchas reuniones y de rompernos la cabeza viendo cómo hacer, vamos a apostar a una solución que también vamos a probar entre todos. Pero como toda apuesta es arriesgada. Todos estos meses estuvimos pensando cómo mejorar el Quinto Escalón, también pensando en ustedes que nos siguen en lo que hacemos y también en los competidores que son el alma de la competencia. Creemos que las soluciones que ponemos sobre la mesa están buenísimas, pero también queremos escuchar durante la semana qué opinan ustedes, que son una parte vital del Quinto Escalón. Así que, sin más dilación, nos vemos este domingo 14, vuelve el Quinto Escalón al fucking semana a Parque otra, ¿no? Rivadavia. Y si van a competir, vengan temprano tipo 3 porque va a estar movidito. Gracias a la gente que nos manda su amor, que apoya lo que hace el Quinto Escalón, que nos manda su amor en la radio también. Y
por sobre todo que apoya el crecimiento de la escena de freestyle en Argentina. A ustedes nos debemos. Nos vemos este domingo. Incertidumbre porque pensaban Y que yo podía digo, llegar a quedar grande todo el tema del escenario porque no conocían a la productora y podía pasar cualquier cosa. De todo, en la el en incertidumbre vivo. era por todo. Era por cómo iba a salir el evento, por cuál iba a ser la recepción, por cambiar nuestro esquema habitual. Nosotros Se ya sabíamos. vendieron. La gente no sabía qué se iba a encontrar cuando vaya al Parque Claro. Rivadavia. No sabía nada. Y De nosotros repente ya sabíamos estaban que iba a haber un escenario En un mega formal. evento, sí. En escenario formal no era el quinto escalón como está la gente acostumbrada. De hecho, cuando puedas, Lauti, si podés poner de fondo ese video mientras charlamos un poquito de lo que... ¿Cómo? No, el que está puesto video sin audio para poner de fondo mientras... Digo, lo que está rojo ahí abajo. Donde podemos ver un poquitito de lo que era esta escena del quinto... Ahí está, ahí lo tienen. Porque el quinto pasaba al escenario y, como digo, nos pasaban muchas cosas no eran las mismas que antes. Había contras y pro. Las contras, evidentemente, la cercanía con el público no era la misma que antes. Digo, había una distancia mucho más grande generada por las vallas y por todo lo que... Ahí estamos. Y había seguridad también, Claro, ¿no? mega pro. Oh. Claro, fíjense, esto era el quinto escalón de pronto. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo hace 2 semanas? Digo, bastante distinto. La cercanía con el público era distinta, estaban más lejos, ya no estaban pegados, ya no se escuchaban los gritos invadiéndolos a centímetro de distancia. Mismo lo armamos de una manera pensándolo para que... Claro, y ya era en juramento, era en la... En el monumento. En el monumento. Ah, en el monumento, nada que ver. Sí, no, Parque Rivadavia. Seguía siendo en Parque Rivadavia. Sí, sí. Los pibes los competidores estaban ahí, pero El estaban ahí sticker de- atrás, no se los veían. No había una especie de VIP para los competidores como había en el Anfi, sino que habían quedado relegados un poco más cerca de atrás, lo cual era un poco más difícil. Pantallas. Había pantallas, ese primer día había Sacado. pantallas. Yacho había perdido protagonismo porque de repente habían beats. beatbox, Los beats de claro. Villam, que primero habían sido muy resistidos. Se puede poner en loop igual, es mientras hablamos. O sea. Claro, sí, me acuerdo que mencionan eso de que como al principio tuvieron cierta resistencia y hoy en día te das cuenta Bueno, que es alto beatmaker. sí, porque aparte él tampoco entendía tanto el universo de los beats de batalla. Entonces, obviamente, sus primeros beats, para mí es un beatmaker del carajo. Pero lo que le pasaba también eran beats que eran un poco más volados, ¿viste? Como muy artísticos. Y bueno, después él fue entendiendo y para mí terminó siendo, a fines de ese año, de los mejores beatmakers de batalla del momento. De hecho, terminó estando en algunas fechas de FMS, en algunos playoffs y cosas después. No me acordaba. Villam. Sí, en Cultura. Cultura Rap, por supuesto, 2019 y 2020 fue el beatmaker de Cultura Rap y el DJ. Pero bueno, todas estas cosas hacían que la gente diga, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde quedó el quinto escalón? Claro. Por otro lado, nosotros no podíamos negar que teníamos un orgullo muy grande de estar generando esta movida cada 2 semanas donde había una infraestructura enorme que se armaba por nosotros. Nunca una competencia de plaza había podido generar esto sin poner un peso. O sea, era muy loco. Había un chabón de seguridad, lo acabo de ver. Había seguridad, por supuesto. Había baño. Los pibes estaban tranquilos porque no los jodían. ¿Se acuerdan el quilombo que era esto que yo contaba? Que para entrar a la ronda y salir a la ronda, las corridas para pedirle fotos a Duque, a Litquila, a Trueno, a todos. Bueno, acá estaba todo mucho más ordenado, era mucho más agradable el funcionamiento. Había un equipo técnico trabajando para nosotros, un sonidista. Esta fecha Sí, suena increíble si la zarpado. escuchan. Es espectacular. Claro, se escucha un poco menos la gente. No estaba tan habituados todavía los técnicos a entender cómo había que microfonear una batalla de freestyle. al Entonces, público. Sí, empezó sí. todo ese año la ciencia de cómo microfonear a la gente y que se escuche fuerte, escuchar y decir, che, esta fecha no funcionó, la fecha que viene probemos poner el micrófono más acá, más allá. Todo eso era un caos que teníamos que empezar a resolver también. Consulta nerd. Sí, hágala. ¿Cómo cambia desde el escenario la creación y la forma de compartir los contenidos? ¿Cambia de alguna manera? ¿Mejoran? ¿Hay un upgrade con las filmaciones? ¿Hay alguna otra estrategia por parte del CM? Yo no recuerdo haber estado tan metido en las decisiones de la filmación de la propia batalla, aunque sí después a partir de la Porque otra acá fecha. que es un multicam. Sí, pero a partir de la otra fecha clip. agregamos un camarógrafo, Handheld. claro, que esté ahí, que es Sí. algo que todo el mundo ama de las batallas de freestyle, en general para mí suma mucho. Y después el contenido en cuanto a redes sociales yo creo que era parecido, o sea, fotito de las batallas, se compartía eso, estaba todo muy, muy verde y bueno, Daro Calderón, que era el CM en ese momento
de toda esa época, también estaba junto a Mufasa construyendo mucho de lo que era ese lenguaje de comunicar una competencia de plazas en redes. No existía previo al quinto escalón. Ya a esta altura sí, ya muchas competencias lo empezaban a hacer, pero Instagram todavía no era el estándar, seguía siendo Facebook. Este año fue la transición, me parece. Para nosotros, por lo menos, pero el año anterior me acuerdo que Facebook estaba más fuerte. Ya casi querés, Lauti, podemos volver a la cámara normal, ahora sí. Pero bueno, de alguna manera, después de este día y del regreso del quinto escalón en formato escenario, la sensación era que, podemos decir, dejaba de ser under. Alguno te puede decir, bueno, ya no era under cuando tenía millones de reproducciones. Bueno, dejaba de ser totalmente autogestivo, dejaba de ser un evento organizado por unos pibes que iban a la plaza con un par de sillas y nada más, a hacer un evento con toda una producción en otro escalafón, me parece. Claro, claro. Les dejo un poquito de cómo se veían algunas de las batallas, ahí cuando puedas, Lauti, que este es como un mixecito de algunas de las cosas que se veían. De los pibes, también, claro, los pibes con micrófono en mano, ya no con las manos libres. Muchos de ellos no habituados a eso, porque algunos no tenían mucha experiencia en escenario. Habían competido siempre en plaza, alguna vez habían ido a la Microphone Check, o alguno había clasificado a la Red ¿Cómo Bull. está la Microphone Check? O a la cara de buenas perro. épocas, pero parece un detalle que lo contamos así al pasar, pero el cambio es terrible de rapear sin a con micrófono. Terrible. Porque mismo en la locución y en Todo, todas las hace la magias, historia. en los hosteos y todo, digo, cambia un Gracias, montón. Andrés, por la donación. Y además hay ciertas técnicas de cómo agarrar bien el micrófono, cómo impostar Total. la voz, la separación. Mira, Sí. a Andrés le mandamos un Eso. shoutout espectacular que acaba de donar 5 euros Sí. en la columna del quinto. ¿Y qué dice? Dice, ¿cómo los banco? Me encanta el contenido que hacen. Es como estar hablando tranquilamente con un grupo de amigos. Un abrazo de España. Lo dijo tipo en el mismo momento en que me saqué las zapatillas. Debo decir. Qué Spain grande. represent. ¿Cómo uno haría con un grupo de amigos? Ahí está, en patas, como corresponde. Porque Gracias, dije, Andy. estoy tan cómoda escuchando esta charla que quiero estar más cómoda aún, amigo. Muchas gracias, amigo, por eso. Y si querés, ahora sí, Lauti, vamos a ver un poquito de lo que ocurría esa primera jornada de escenario del quinto escalón. Ah, esto era el arranque. ¿Qué pasa con el quinto escalón, guacho? ¡Oh, baby! ¿Cómo está la gente del quinto escalón, loco, No. ¿Cómo está la gente del quinto escalón, loco, Bueno, No igual se ahí escucha, no se quedar escucha engrabado la ruido. gente. Por Sí. más que esté bajito. Ok, te primero das que nada, cuenta como que siempre, están sean todos engranados. bienvenidos al fucking quinto escalón. Un aplauso por toda la gente que está acá haciendo un poquito de cultura. Ok, primero que nada, me presento, mi nombre es Easy A y voy a estar conduciendo el evento junto a mi hermano Hugo. Se llamara así, Gracias, hermano. Hugo. Estoy contento, ¿Cómo? boludo. Bueno, Hugo. para los que vienen por primera vez, como lo saben, el quinto escalón hace unos pares de años que está acá en el Parque Rivadavia. Le agradecemos a la gente del parque porque siempre nos albergó. Y debido a la cantidad de gente que se fue sumando a la movida, gracias a Dios, hoy podemos formar esto un poquito más avanzado, un poquito más profesional. Así que nada, un aplauso por el progreso y porque la cultura hip hop en Argentina está avanzando a pasos agigantados. Yeah. Tenemos a un DJ el día de hoy, tenemos El a un fucking DJ crack. de la casa residente y estoy hablando de Villan, guacho. Un ¡Fuerte fuerte aplauso ruido para Villan, por favor. Villa! Che, Mufasa, ¿arrancamos o no arrancamos, amigo? No sé qué dicen los pibes. Vos mirá hasta ahí, se si hizo. querés, Pará, yo quiero Lauti. hacer una pregunta. ¿Qué les pasa con esto? Es otra cosa. Es otra cosa. Y Producto es es otra un cosa. evento de una producción más de. Es algo que vería en un festival Claro. o en un Igual evento ya no de siento line-up, que- de cartelera, que de una Como batalla saben, de nosotros plaza. venimos al parque, viste, como hablándole a... Sí. Ya el discurso cambia, ya no estamos nosotros hablándonos a nosotros. Ya Y está estamos... mirando para abajo también al estar más arriba, ¿viste? Es lo que el Claro. escenario hace. Sin embargo, creo que, no sé, podemos debatirlo si les parece y me encantaría leer al chat qué opinan. Creo que la mística del quinto no radicaba en el formato, o sea, en el formato de la disposición arquitectónica de la situación, Sí. sino justamente en el formato de la forma de lo que estaban haciendo, me parece, ¿no? Del hecho de juntarse, de ir hasta ahí, de ser un montón de gente en la misma, de conocerte con otras personas, de las batallas en sí mismas, del hecho de estar como sacándote de encima un montón de cosas que sentís o que pensás en pos de tu Sí, adversario. totalmente. Y todo eso me parece que se mantiene. No sé, porque vieron que la mística es eso que no se puede obtener, no se compra, no hay nada que pueda darte mística más que tenerla o no tenerla. Y siempre estuvo la mística en el quinto. Para ustedes, ¿qué era la mística del quinto? ¿Cuál era? Para digamos? nosotros era... Bueno, es que había cuál mucha es, discusión ¿no? interna, porque como te digo, nosotros teníamos mucho orgullo de lo que estaba pasando y defendíamos esta evolución y queríamos cranearlo y pensarlo todo para que sea lo más representativo a lo que nosotros sentíamos posible, pero obviamente empezaban a haber debates internos, porque
decíamos, che, ¿qué es lo que está faltando? ¿Cuál es el alma? ¿Qué es lo mágico que tenía esos videos? Y en retrospectiva, viendo el escenario después y entendiendo todas las pros que tiene, también empezamos a valorar un montón todo esa magia que ocurrió esos meses donde estaba esa cámara que tomaba tan bien el sonido, esa cercanía, esa cosa medio de... No sé, para mí pasa algo parecido cuando ves un streaming. Ves a Coscu o a quien sea un streaming. Yo digo Coscu porque me quedó, pero hoy en día hay miles de streamers que están streameando desde su casa y de repente están en un programa de televisión. Claro. Hay algo que cambia porque hay algo de espiar, algo de reality, algo de ver también como de testigo. Mismo las redes empiezan a funcionar, ¿no? Con esa dinámica de, bueno, yo me estoy filmando acá y qué sé yo, y está buenísimo. Ahora, no sé si funciona que vos contrates un camarógrafo súper profesional que te siga y que esa sea tu story de Instagram. Porque parte de lo lindo es que vos sea la cámara que agarrás. Entonces, Sí, me puede parece ser. que había algo de ese quinto muy orgánico que fue difícil sostener y mantener. Más allá de que vamos a ver ahora cuando sigamos viendo el año del quinto escalón, que pasaron un montón de cosas increíbles en el escenario. Pero había algo que evidentemente era medio inexplicable y que ya no estaba igual. Pero bueno, da para el debate, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cuando puedas, Lauti, un poquito de las batallas. El otro video, exactamente. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo sentiste que había más mística en el quinto? ¿Durante o post? Muy buena pregunta. No, yo creo que durante el anfiteatro fue el momento máximo. Lo que pasa es que después sí se convirtió como en una cosa más de leyenda. En ese momento era el presente. Pero Y es verdad que lo la que energía decís, era muy fuerte en ese momento. de que ya te hemos preguntado si había discusiones entre ustedes y siempre venías diciendo que no. Y ahora como que ya se empieza también a picantear de como, bueno, porque se empieza a transformar en una empresa. Sí, Digamos todo. empiezan a haber un montón de decisiones más jodidas que tomar. Que bueno, ¿a Claro. qué hora vamos? ¿Quién está en la clasificatoria A, en la clasificatoria B? Claro. Esto empieza también empieza a haber todo un sistema que hay que hacer para subir los videos al canal de YouTube. Porque antes, bueno, Mufasa se llevaba la cámara, lo subía, pesaba 500 megas cada video, lo subía y listo. Acá de repente el primer día, por ejemplo, nos desayunamos con que los videos pesaban 70 gigas cada video porque No, el chabón claro. los había exportado no sé cómo. Claro, crudo. Tardamos 3 días en subir y nos prendieron fuego. ¿Cómo No, puede claro, ser? entiendo. Uno que lo filmó desde el público lo subió antes, se robó un montón de views. Entonces de repente había muchas más cosas que había que empezar a Pero resolver esto también. también, digo, quieran o no, los empuja obligatoriamente a una profesionalización Total. organizativa. A una Totalmente. gestión sí o sí la tienen que tener más prolijo, como el horario, asignar tareas más claras. Sí, totalmente. Resolver esto de los videos, que era un clásico. Porque no me acuerdo si ya estaba ahí, por ejemplo, Demolition Rhymes. Ya se había Sí. ido. Ya se había vuelto ya a Perú. se había ido, es Sí, verdad. sí, Porque sí. sí, hay batallas Es más anteriores 2014, 2015. que Demolition. tenés esa cuestión de que aparece un creador de contenidos y que te sube las batallas. Las Sí. filmaba con el celu y ya las estaba subiendo. Sí, bueno, nosotros ya en toda la época igual del Anfi y del Cuadrilátero teníamos ese diálogo con la gente que estaba ahí, entonces no había nadie que se haga el vivo en primera fila y lo filme, porque los conocíamos a todos y se subían muy rápido también las batallas, la verdad. Si querés, Lauti, vamos a verlo. Ahora sí, un poquito de las batallas. El audio. Seguida, se queda con 13 vidas. Yo le dejo las heridas. Ahora que lo paso Bien en que se rima. escucha, Mientras que gracias. lo causo en rima. Y este rapero lo paso en rima. Mientras él diciendo causo, pauso y lanzo gasolina. Lo peor de todo es Duki. cómo te prepara rima. Contra y encima Dibu. flasha tecniquero. El Dante pasa por encima. El eco te arruina. Y no piden que lo nombren ni esquina. Te voy a enseñar cómo se tiene Dani. que hacer. No te voy a dar lugar a que muestre el nivel. No vino el MKS y quiero ocupar su papel. De que le tire la verdad y se resigne a perder. Eco encaraba como uno de los está bien, mejores en la bravo. primera fecha y parecía que finalmente... Épico. Me encanta. Para mí es épico también viéndolo. O sea, los veo a los pibes de repente rapeando en beats. Como hay un sonido mucho más avanzado de alguna manera. Pero bueno, así las cosas. Había algo de esa magia que estaba puesta en duda. Y la gente lo empezaba a decir también. Pero ¿cuánto tiempo duró esa duda o esa confirmación? Todo el de, año. "Pa, somos Siendo el sincero, quinto"? ahora te lo digo, 6 años después, todo el año. Porque de hecho, los números no eran los del Anfi. Ya no eran los del Anfi.
¿Habían bajado las reproducciones Sí. en las batallas? Sí, un poquito, no pero tenía bajaron, sí, esa sí. data. Claro, Bueno, claro, porque claro. también había mucha gente que iba a la batalla y la escuchaba. Y antes en el Anfi no la escuchaba. Bueno, pero ¿cuánto Me puede imagino ser? también, o sea, Sí, ¿no? sí, Como sí, acá sí. era como, estuve ahí, no tengo idea qué pasó. Vamos a darle un par de números que pueden ser de la gente que fue ahí, después no le dio play en YouTube. Pero en líneas generales sí, un poquito bajó. La verdad que no tanto, seguía siendo la competencia más masiva de batallas del mundo, pero había un hype, como un punto que habíamos tocado en el Anfi, que hizo como, ahí se empezó a mesetar y a bajar un poquito. También teníamos la radio, todavía las amplificaciones seguían creciendo en el sentido de las views en el canal, en el global, eran cada vez más, los suscriptores seguían subiendo un montón. ¿Sabes cuándo sí se volvió a subir en views? Con el 11N, el final sí. Ese sí volvió a los números más grandes. El último evento en el Malvinas Argentina, sí, ahí volvimos a tener esos números. Pero los eventos en plaza, había algo como que bajó un poquito, sí, efectivamente. La segunda fecha nos encontramos con que se largó a llover y claro, Había que lo suspender hacemos, con no lo tiempo. hacemos, Una claro. vez estuve en un quinto que se largó a llover y creo que fuimos hasta una galería ahí en Acoite Bueno, y estás hablando de viejas Rivadavia. épocas, claro. Y se hizo dentro de una galería. me Eso parece. ocurría mucho en los primeros años, que si llovía nos íbamos a la galería, pero hubo un momento en que dejamos de poder hacerlo porque ya éramos Sí. 500 personas, 800 personas. Bueno, esta fecha lloviznó un poquito y de repente fue como, che, Villa me estaba cuidando su equipo y dice, yo con la Obvio. lluvia no puedo. Y se hizo la fecha igual, con lluvia, medio bajo la lluvia, con beatbox, fue una fecha muy loca y pasaban cosas como por ejemplo esta. Venía Drefki, la de Chile. Empezaba a pasar que había muchos competidores internacionales también que de repente estaban por acá y querían ir al quinto a ver qué onda. Y en este caso venía Drefki, que era el subcampeón de la Red Bull Y sí. de Chile, o que fue subcampeón ese año, creo. Contra Luchito, un batallón de los más conocidos del Anfi, que cuando quiera, Lauti, lo podemos ver. Critican mis botines, eso lo hace para Me los faltó fans. esto. Esta es la Ahora final, tomate, está lo bien. regalo. Toma la voz, Primero. puto, y amame. Sí, este es Dani que estaba prendido a fuego en la final. Ya lo sabe que yo ya le gane. Soy el mejor rapero y con esto yo lo dejo muy infame. En serio, el tonto recurre a esa por los Y Hacho estaba en los nervios. réplicas. Piensa que me va a Las réplicas. ganar a mí si pongo serio. Tirame los botines, eso es falta de criterio. No, muchas gracias. Yo no tengo dos pies izquierdos. Fútbol Bars. Exactamente, Dani estaba Potrero prendido a Bars. fuego y lo loco es que mientras Lauti, si podés preparar, ganaba su primer 1 versus 1. Dani nunca había ganado un 1 versus 1 y ahí estuvo prendido fuego. La nueva generación estaba muy fuerte. Cuando vos ves estas primeras fechas, ya no eran tanto MKS, Clan, Wolf, eran más Dani, Echo, Woz, Duki, los que estaban ahí más arriba. De hecho, Duki estuvo muy cerca de pelear ese torneo. Pasa que la segunda mitad se termina retirando del freestyle para siempre, de las batallas. Ahí lo tenemos, ahora sí, lo de la otra fecha, el día que llovió. No puede conmigo que lo derrote. Cada vez que viene la rima me parece que normal que yo le pega los golpes. Viene la rima leal y esto pega los cortes. Ya no cae agua, ahora te llueven a cote. Otra taceta no puede completar. Con beatbox Viene otra la vez. rima y esta Claro, es súper reta. porque Que no quiere hubo DJ con pegarle la como lluvia. yo le pego más fijo. Tengo la llave maestra. Llueven a cote, verdad careta. A vos te llueven a cote y yo tengo un paraguas de respuestas. Mirá, una boludez, pero como era época menos de celu, que no tenía toda la gente de celu. Tampoco elegir. Hola, soy el Luchito, tengo pan de pito porque me regué los pitos que había en el jardín. No, este en el Bastón de beat. Luchito Quiere ahí, ganarme, ahora. no tiene shit. Vengo en vainiga, me parece que vengo en la rima con pito. Del jardín, nene, que viene a hablar a Luchito. Te puse mi nombre con mi creación favorito. Haciéndose cargo de que le dice del jardín, le dice, te puse mi nombre con mi crayón favorito, me parece espectacular. Y también esta fecha tuvimos un enfrentamiento entre Duki y Woz. Duki también al borde del retiro y un Woz que empezaba, al borde del retiro de las batallas, un Woz que empezaba a estar más pegado. Había ganado la fecha en group, ganándole a Deto, qué sé yo, y todavía había una cuestión ahí discursiva entre ellos de, ahora vos te querés sumar a nuestro grupo de alguna manera, a este grupo, y le critica un poco su forma de vestir, le dice, "Mira, están todos pimpeados, a todos le están la marca de ropa dándole ropita, y vos todavía no". Y vos, por otro lado, también en un momento muy, muy picante de batallas que, Lauti, cuando quieras, lo podemos... Ya fue, si el equito está pimpiao, si Marquito está pimpiao, pero vos, nah. ¿Por qué? Porque vos me
lo que parece. El chabón está pegado, me hará de 2 meses. Negra, a mí no me molesta no figurar en el quinto, yo hago muy buenos temas. Cambio, vos te tenés que poner la pila porque si no se corta tu carrera. Negra, te pido porfa que te pongas la pila si no estás afuera. No queremos que el voz se pierda cuando sabemos que es de muy buena madera. Ey, negro, ahora tengo que sacar al segundo acotado de quinto. La empresa de acotes nacionales me parece que ahora es un tema distinto. Si no tengo bajitos y se muere el boss, que venga Luchito, somos la nueva generación. Este boludo no se compara. Este boludo contra mí no se compara. De verdad, papá, porque yo acá no figuraba, ahora figuro. Entra bien duro y te desfiguro la cara. Dale, papá. Y más te muestro tu cara muy close. Tengo los dos trajes, quiere que la rama, que por eso este estilo ni acá flota. Es el estilo que hasta en la lluvia, boludo, acá flota. Si haces muy bueno, te mandaste de acá y no me rompa más la pelota. Volvemos. Ahí está. Terrible. Y un poco se daba ese discurso, ¿no? Diciéndole, bueno, andate a hacer que tenés tema, andate a hacer tema y no nos rompa más la pelota acá en las batallas. Y Duki se lo tomó un poquito en serio, porque creo que la siguiente fecha todavía está Duki, pero ya es la última. Y él venía siempre todavía, en sus últimas fechas todavía venía siempre. Y bueno, se empezaba a consolidar también este ecosistema en el cual los competidores estaban ahí sentados, festejaban, había todo un diálogo entre los de adentro y los de afuera, muy, muy enriquecedor. Y así iba a continuar. Y estamos avanzando más rápido ahora, porque obviamente empieza... ¿Escuché una cosa? Que era la cortina que arrancó. Empieza a avanzar todo con otra celeridad y ya nos estamos acercando a la mitad de año. Y queda poquito, chicos. No. Yo creo que nos quedan un par de capitulitos y capaz que... Saludo a toda la gente de final, que llega el final. Sí, mira, por ahí podemos hacer para que llegue justo en noviembre, principio de noviembre, y hacemos los 6 años de... Del 11. No, ¿qué es 6 años? Los 16.000 años. 9 años. 8. Oh, ¿cómo está la matemática? 8 años. Un montón. Bueno, hasta acá la columna del quinto del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y pongan, suscríbanse y pongan en los comentarios cuál es su batalla favorita de la época del escenario. Igual pedí para algún episodio el doble clic para hacer un especial ahí de la radio. Sí, recontra, podemos hacerlo. esa. Podría venir alguno de los chicos, podría venir Mario Tommy, Pergolini. Podría venir Mario, podría venir Tommy. Tommy se copa para mí. Obvio. Estaría buenísimo para hablar un poquito de lo que ocurría en la radio, que también era otro episodio muy loco para nosotros. También la radio. Zarpado, y también tuvo mucho impacto en la cultura, como el quinto fue la mayor compe de plazas, no solo en Argentina, en el mundo. Inspiró a muchísimas compes. A estas épocas del quinto también me acuerdo que había compes nocturnas todos los días en todas partes del planeta, de toda Argentina. Pero bueno, la radio para toda la cultura era como un amplificador y una plataforma gigante. Sí, total. Empezaba a servir como otro tipo de difusión y también para poder hablarle a los pibes de otra manera, que no sea solo la batalla, sino contar un poquito de todo, desde de dónde viene el hip hop hasta qué está pasando en las batallas de otros países. Un montón de gente se informaba también de eso y nos obligaba a nosotros a estar muy, muy informados y nos convirtió también, creo, en comunicadores a partir de eso que pasó en la radio. Así que, sin lugar a dudas.